millonario, abogado, notario, senador, asesor, político, heredero, arrendador de bienes, accionista. Adán Augusto López es multitask y también ganadero, a la única actividad que se dedica y por la que este año ha tenido ingresos por 24 millones de pesos. Es la actividad ganadera. Ah, ya es solo actividad ganadera. Sí, y que mes con mes embarcan promedio de 150 cabezas de ganado. Pero ya no sigue con actividades. No, ahorita no, porque básicamente esas pues las presto en Tabasco y no he podido ni siquiera estar en Tabasco. Pero cada que habla se salpica más. Ayer explicó que los 79 millones de pesos que obtuvo fueron por asesorías legales, aunque el viernes dijo que no trabaja como notario, pero su domicilio fiscal es el mismo de la notaría en Villahermosa. Yo tengo un domicilio fiscal establecido en Plutarco Elías, calles 515, Colonia Jesús García. Ese es mi domicilio legal, mi domicilio fiscal, y ahí yo tengo un despacho. Y la semana pasada se jactó de esa labor. Pues soy el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco. Lo que parece no dársele son las cuentas. El viernes dijo que en 2023 tuvo ingresos por 22.6 millones de pesos y en 2024 por 24.5 millones de pesos. Esto suma 47 millones. Después infló la cifra de 2024 a 56 millones por herencias. El lunes se volvió a contradecir, porque dijo que en 2023 sus ingresos fueron de 26.2 millones de pesos y en 2024 61.5 millones de pesos. También sostuvo que la campaña en su contra no proviene de Morena, sino que forma parte de un ataque organizado contra la 4T. La declaración llama la atención porque ya había dicho que sí sabe quién filtró la información, algo que debió suceder desde el mismo gobierno federal, aunque descartó fuego amigo. A pesar de que dice no ser ingenuo, entre más se sacude, más se hunde. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Está hecho pelotas, está enredado, no ata ni desata, se le acumulan los escándalos, se le acumulan los delitos, se le acumulan las explicaciones y ahora también se le acumulan los negocios. Pablo Angulo, senador, qué gusto, ¿cómo estás? Gracias, Manuel. Gracias Feliz por de estar aquí. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, Héctor buenas Saúl noches. Telles, gracias, diputado. ¿Cómo estás? Gracias, Héctor Manuel. Saúl? Un gusto estar contigo, Gracias. con todo tu auditorio. Muy buenas noches, Lourdes Mendoza. Lourdes, ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues está enredado, está envuelto en un huracán y no logra salir de él desde hace ya meses incluso. Senador, ¿cómo lo ves? Sin lugar a dudas, mira, todos los actos de corrupción que por supuesto él operó, hoy están saliendo a flote. Hoy declaró el gobierno, Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, que son ellos los que llevan a cabo la investigación y que van a llegar a las últimas consecuencias. En verdad esperamos que lleguen a las últimas consecuencias, no solo por lo de la última semana del senador Adán Augusto, sino por lo que se le ha venido descubriendo en los últimos meses. Primero, su relación con Hernán Bermúdez, el líder de la barredora en Tabasco, donde él mismo, me refiero a Adán, dice que si lo debiera volver a nombrar, lo nombraría otra vez. Y todavía defiende sus resultados y su gestión. Y defiende resultados. ¿Tú crees que son indivisibles? ¿Que van juntos los dos? Pues ¿Son inseparables? Todo está claro y todo señala y todo apunta a eso. Si bien, como él dice, hay presunción de inocencia, lo que está claro es su enorme relación y la consecuencia que pague uno, pues por supuesto que va. Él no es ningún ingenuo, así lo ha declarado, y también el expresidente de la República, López Obrador, dice que no hay nada en este país que no se sepa. Él fue secretario de Gobernación, pues estaría, imagínate, en el peor de los casos, que no haya sabido, pues en manos de quién estábamos. Pues sí. Y por otro lado, el tema del huachicol fiscal, que bien se ha dicho, 177 mil millones de pesos. Es el mayor fraude en la historia. Por año, ¿eh? Por año. Por año. Por año. Lleva, por lo menos documentado, 177 mil millones de pesos de daño al erario público, es decir, de que no se pagó al erario público, pero es un negocio de 1.5 billones de pesos que está en la bolsa de estos criminales. Son 500 mil millones solamente de daño al erario público. Es el mayor atraco en la historia. Dos veces el presupuesto de toda la Ciudad de México, de todas las alcaldías, 2 veces el presupuesto de 2 años de toda la Ciudad de México, que van directamente, literal, como un ducto, y van y paran en los bolsillos de estos criminales. Por supuesto que tiene que haber sanciones. Este es el mayor atraco que han hecho a la nación. Los que decían que eran honestos, hoy resulta que son los peores de toda la historia. Sí, afirmaron que no eran iguales, salieron peores. Lourdes. Salieron mucho peores, pero además decían hoy en la mañana, como decías, ¿no? Sí. Con Rosa Isela, hay que proteger y hay que ver por la presunción de inocencia. Claro, la de ellos,
Porque cuando se trata de ustedes como oposición o de ciudadanos que también los toman como oposición, y ya ni decir la prensa, para nosotros no hay presunción de inocencia, para nosotros es directo el castigo. Claro. Y lo que hemos visto en este caso es, hoy mucha gente te dice, y lo escuchamos en redes, lo leemos, que cómo vivía Hernán. Pero Hernán siempre ha sido rico. Hernán llevaba a su familia, ¿no?, en el colegio americano, siempre estaba invitado a todas las fiestas VIP de Tabasco. ¿Qué hacía Hernán? ¿En qué momento se le ocurrió a Adán nombrarlo secretario de Seguridad si aparte tampoco tenía experiencia? Bueno, ¿para qué lo llevó? Era su gran amigo, sí, pero más de 30 años. Tú también puedes ser mi gran amigo. Llevamos todo. 15 años de ser amigos y compañeros y no me vas a poner a mí en un puesto en donde no tengo la menor idea. Sí, pero tú eres honesta y proba. Quizá él lo puso ahí precisamente porque lo conocía desde hace 30 años. Porque era la pantalla perfecta. Y esa era la pantalla perfecta. Y ese es el tema. El tema en que Hernán no causaba ningún... que oliera feo. De por qué traía dinero, de por qué iba, venía. ¿Por qué? Porque siempre había sido rico. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué él se prestó a esto? ¿Para qué se prestó a esto? ¿Y qué crees? Están los casinos detrás. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué lo agarraron en Sudamérica? Pues porque fue a ver dónde lavan su dinero. ¿Y dónde lavan su dinero? En los casinos que tienen. Pues sí, hablamos de una relación de mucho tiempo, de muchos años, de una complicidad, de un vínculo, de un nexo inseparable entre estas dos personas y de las bolas que se ha hecho para tratar de justificar lo injustificable, de negar lo innegable a Adán Augusto López. Mira, yo creo que a Adán Augusto se le ha hecho engrudo los números. Cada que sale a querer dar una explicación, se enreda más. Y yo creo que Adán Augusto está en este momento ya convertido en una completa carga para el gobierno. Y el gobierno vive su propia crisis en este momento, que es el tema de corrupción y el tema del huachicol fiscal, que coincido. Ha causado nada más en términos de desfalco al erario público alrededor de 550,000 millones de pesos acumulado en los últimos años, institucionalizado con el gobierno del expresidente López Obrador y durante el primer año también de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es hasta ahora que se comienzan a hacer algunas acciones. Y a esto se le suma que no vamos a olvidar que Adán Augusto nombró como secretario de Seguridad en Tabasco al líder de la barredora. Sí, porque no era un integrante de un grupo criminal, era el jefe. Es el jefe, es el que manda, el que toma las decisiones. Y ese jefe tiene otro jefe político superior, y ese es Adán Augusto. Y no se puede desligar del nombramiento y de la operación y de la actuación del comandante H, que ahora lo llaman, ¿no? Y a esto se le suma ahora, pues es innegable que es una filtración de los documentos fiscales, de las declaraciones de Adán Augusto. Porque esas están en manos de ¿quién? Del SAT. Del SAT. Y son un secreto que no se puede revelar tan fácilmente. Esto tuvo que haber sido una filtración del propio gobierno. ¿Qué nos dice esto? Pues que el gobierno está cada vez abandonando más a Adán Augusto porque es una carga y es un símbolo inequívoco de que él representa una corrupción bárbara del pasado gobierno. Si ahí se termina, ¿no?, la corrupción, porque Adán Augusto tenía un jefe, Adán Augusto López tiene un jefe y le dijo hermano no sé cuántas veces, y son paisanos, y lo permitió correr y ser precandidato presidencial, era una de sus corcholatas, y se reían de los mismos chistes. También ahí hay un vínculo, también ahí hay un nexo. Sin lugar a dudas, Manuel, no puede un negocio como lo es el huachicol fiscal no estar o pasar por el visto bueno del presidente de la República. El mismo presidente, insisto, lo dijo. No se trata de unos cuantos miles de millones, son 177,000 millones de pesos que le quitan al erario público. Es un sistema que crearon, una red de corrupción criminal. Nunca en la historia de este país, a la Marina por lo menos, estaba blindada de temas de corrupción. Involucraron a altos mandos de la Marina. Por cierto, los dos nombramientos de los sobrinos políticos de Ojeda, uno lo manda Adán Augusto y otro lo manda Luisa María Alcalde, siendo secretaria de Gobernación y siendo secretario de Gobernación. Oye, tan cercana más uno de los sobrinos que era el secretario particular del almirante secretario, que se sentó a la mesa 6 años todas las mañanas, si es que se reunían en este gabinete de seguridad junto a López Obrador. El problema, lo dijo muy bien Lourdes, es que utilizan la fuerza del Estado para perseguir periodistas, opositores, empresarios, críticos, y no para garantizar
que haya un ambiente democrático. Lo que ellos quieren es eliminar la democracia. Ahora vemos que están impulsando este atropello a la ley de amparo, pues por supuesto que lo hacen para intimidar a los ciudadanos. Todo lo que ellos quieren es que nadie hable de su corrupción. Ellos quisieran vivir en un país en el que nadie estuviera hablando de esta corrupción tremenda que ya brota, que sale por todos lados y donde por supuesto que los principales responsables están como las figuras claves de Morena. Ni modo que quiera decir ahora el senador Adán Augusto que no estaba enterado del huachicol fiscal cuando él era secretario de Gobernación, o que no tenía idea de lo que hacía Hernán Hernández Bermúdez cuando era el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, donde él fue gobernador. Eso es poco creíble para los ciudadanos. Yo creo que hoy en México hay un nivel de inteligencia demasiado. Los mexicanos no son tontos, los mexicanos ya se dieron cuenta que Morena los engañó, que Morena prometió cosas que no cumplió, y nunca en la historia este país pensó que llegáramos a tanto. Nosotros decíamos que había la probabilidad y el riesgo de que en un momento dado los criminales llegaran a ocupar el gobierno. Eso ya ocurrió, ya los criminales ocupan el gobierno. Aunque ellos insistan en esta narrativa de querer cambiar las cosas, hoy lo que México tiene que estar atento, y lo decimos, quienes hemos denunciado valientemente, los senadores, las senadoras, los diputados, las diputadas de oposición, estamos denunciando a criminales. Por supuesto que nuestras familias corren riesgo, por supuesto que las familias de los periodistas en este país corren riesgo. ¿Sabes el nivel de corrupción que hay para este negocio, que no se ha acabado además? Pueden haber denuncias, pero te aseguro que ese negocio sigue todos los días. No, bueno. Y es un negocio que le está costando al país. Es un negocio donde hoy están robando, donde hoy no hay para hacer escuelas, donde hoy no hay para bachear, donde hoy no hay seguridad, porque están desviando recursos que deberían ser para el país a sus patrimonios personales. Además están metidos hasta el cuello. A ver, varios de la élite de Morena, de la 4T, encumbrados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque bueno, uno podría pensar, un caso es aislado, 2 quizá coincidencia, 3 casualidad, claro. Pero acá estamos hablando de un modus operandi, es prácticamente toda la primera plana, y más delicado todavía, personajes con información, con acceso a información muy sensible, quienes habrían participado en estas redes de corrupción. Y esto es lo que estamos viendo y viviendo hasta el día de hoy, la punta del iceberg. ¿Por qué lo digo? Porque en su momento, cuando se filtra el tema de Guacamaya Leaks, ¿te acuerdas? Ahí empezamos a saber de la barredora. Eso tiene muchos años. Número 2, en las elecciones del 2021, Porfirio Muñoz Ledo dijo: Mario Delgado está usando dinero del huachicolero, sí, y está comprando las elecciones por lo menos en 5 estados, y todo el mundo decía que estaba loco. En ese momento, Cabeza de Vaca dijo claramente, sí, e hizo las denuncias pertinentes ante la Fiscalía General de la República, y no pasó absolutamente nada. Entiendo que el PAN también hizo en su momento, junto con el PRI, las denuncias pertinentes diciendo que había habido dinero del huachicol por lo menos en el estado de Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Nayarit, y nadie dijo absolutamente nada, nadie movió media hoja de los expedientes, pero la presidenta hoy en la mañana sí nos dijo que a la prensa se nos olvida que la corrupción ya se había acabado con Andrés Manuel. No, bueno, a ver, olvídate, decía Rocío Nale que el huachicol fiscal no existió con Andrés Manuel López Obrador, con las cifras, con los números que conocemos, que además han sido filtrados desde el propio gobierno federal. Y yo lo sigo sosteniendo, esta fue una filtración entre las propias familias oligárquicas del bienestar que están en este momento detentando el poder en el país. Y uno de sus representantes es Adán Augusto, una de las familias más importantes de oligárquicas del bienestar que existen actualmente. Ahora, cometió graves errores. Primero, este señor que ganó 79 millones de pesos por ser, ahora resulta el mejor consultor del país y el mejor pagado, pues es completamente inverosímil. Oye, que tampoco nos ha dicho consulta a cambio de qué, exacto, a qué empresas, a qué personas. Que eso es lo que ahora resulta. Mira, primero... Y pagar ¿cuánto? El 2.4% del ISR. Primero se encajona con estos 79 millones y dice: pagué 1.9 millones de impuestos. Pues uno saca el cálculo y dice, ¿cómo es posible? O sea, la tasa de ISR que pagó Adán Augusto fue entonces de 2.4%. Ningún mexicano tiene ese privilegio de pagar un impuesto tan bajo. Sale ayer
a tratar de aclarar y dice, pagué 22 millones en realidad de impuestos. Ok, a lo mejor ya la tasa subió alrededor del 32%, pero ¿sabes qué hace falta? Que no me dices cuáles son todo tu cúmulo de deducciones para llegar a estos montos de impuestos. ¿Qué dedujo? ¿Qué conceptos? ¿Qué le permitió el SAT? Pero lejos de todo, ¿de dónde viene ese dinero? Esos 79 millones como gran consultor, ¿quién los pagó? ¿Cuál es el origen de esos recursos? ¿Cuál es el concepto? ¿Y cuáles son las empresas que le pagaron a Adán Augusto? Porque muchas de ellas están catalogadas como empresas fantasma. Claramente hay actos de corrupción. Y no solamente cometió este acto de corrupción que tiene que derivar en delitos, sino también en faltas graves administrativas, porque el señor, en sus declaraciones del año 2023, patrimoniales, ante la Secretaría de la Función Pública en ese momento, y la de 2024, no declaró estos ingresos de 79 millones. Dice que en el 2023 ganó alrededor de 7 millones, es lo que declara formalmente su declaración patrimonial, y luego dice que en el 2024 solo ganó el angelito 670,000 pesos. Y entonces le descubren esto a través de sus declaraciones fiscales y dicen, no, los ingresos de Adán Augusto fueron 79 millones que no declaró ante la Secretaría de la Función Pública. Es una falta grave que hoy tendría que tenerlo destituido, inhabilitado, y no sucede. Y en los hechos lo siguen cobijando. Sí, claro. En los hechos, a ver, podrá haber esta disputa. Yo no creo que sea fuego amigo, porque no existe el fuego amigo. En todo caso, fuego interno dentro de Morena, pero en los hechos lo siguen protegiendo, porque pues ahí está en el Senado, ahí sigue siendo el coordinador de Morena. Claro, por supuesto. Bien decía Héctor Saúl, son 250,000 pesos todos los días tuvo que haber ganado por asesorías. exacto. 250,000 pesos diarios le pagaron por asesorías, es un extraordinario asesor. Ahora, Yo los creo que es de mexicanos los tendríamos mejores. que tener derecho a saber quién le pagó ese. Claro, sin lugar a qué dudas. empresa, Eso no lo qué dice. persona le A lo pagó que esa voy, cantidad. a lo que voy, Manuel, claramente hay una protección, por supuesto que hay una protección, y todo indica que esa protección es por la enorme colusión que tiene con los hijos del expresidente. También hay que decirlo, hay que decirlo como es, valiente. Es un tema que no solo implica a Adán Augusto. Adán Augusto es hoy el visible y por supuesto que la corrupción hoy mediáticamente se le está señalando a él, pero tal vez es un distractor para saber quiénes más están detrás de esta. En ese buque pues, guachicolero van los hijos Claro, de López Obrador. por supuesto, entonces. es todo lo que indica es que todos los caminos llevan a Macuspana y que todos los caminos llevan a los López. Sin lugar a dudas, fue enorme la corrupción que realizaron. Bien decían que nunca habían estado luchando tantos años y cuando llegaron al poder y se dieron cuenta de todo lo que podían hacer, pues por supuesto que en vez de ayudar al país a salir adelante, en vez de cuidar y en vez de luchar por acabar con la corrupción, lo que hicieron es que fomentaron una corrupción, que metieron a altos niveles de la Marina, que involucraron a todo un sistema para poder llegar a esto que hoy se está viviendo. Y esto es, bien dice Lourdes Mendoza, es la punta del iceberg, todo lo que se va a ir sabiendo, lo que hicieron durante el sexenio pasado. Yo creo firmemente que el nuevo gobierno tiene interés de poder, digamos, de algún modo limpiar tanta corrupción porque les pega, ni siquiera lo hacen por un tema de realmente un compromiso con la legalidad, les está pegando a la marca, porque les están está rodeados, pegando ¿no? a la legalidad del gobierno, pero Están aquí cercados por esa corrupción. habría que preguntar qué tan comprometido está de cuidar esta red criminal de corrupción. ¿Es el de López Obrador el sexenio más corrupto en la historia Por de México? mucho. Horacio Duarte no creo que esté durmiendo muy tranquilo. Peralta tampoco creo que esté durmiendo muy tranquilo. Y déjenme nada más decirles, así como dato de lo que va a seguir saliendo y de lo que les decía del lavado de dinero con los casinos. El primer casino que abre el hermano de Hernán, de la Barredora, fue en el 2013. ¿Sabes cuántos casinos tiene al día de hoy? No me vas a creer, 12. Y no vas a creer justo con quién logró tener esos permisos. ¿Con quién? Cuando Adán Sorpréndeme. era el secretario de Gobernación, cosa rarísima. Oye, Adán, que por cierto le sabe a todo lee. A ver, ¿Qué tal? Consultor, abogado, Venta de notario, ganado. asesor, ganadero, ahora es ganadero también. Que fíjate que... Y guachicolero. Manuel, Mañana, quién sabe, seguro. mañana a lo mejor tiene Seguramente. una carpintería o Además, una te quiero herrería. decir, esta actividad de venta de ganado es una de las principales que utiliza el crimen organizado para lavar dinero. Ahí se mueve todo en efectivo.
Ahí no hay pagos de transferencias, no hay pagos de cuenta bancaria, ahí se paga en efectivo y se diluye completamente todo el esquema que debería de existir para prevenir el lavado de dinero. Adán Augusto sale a decir completamente que él utiliza la venta de ganado como una de sus principales actividades de ingresos. Pues completamente estoy seguro que está utilizando un esquema de lavado de dinero a través de la venta de ganado. Cada vez que habla, se hunde más. Claro que sí. Y la verdad es que no justifica nada. Sale y muestra los documentos de las declaraciones fiscales. Pero ¿qué pasa, Manuel? No se la entrega a nadie. Pues no. Ahora resulta No, y las va que tenemos parchando. que creerle lo que él haya dicho. A quien ya no tiene ¿Y credibilidad. sabes a quién sí ya no vemos? Nos vamos. A Andrea, junto a Andrea él Chávez. ya no está esa Bueno, senadora. A lo mejor se acabó el amor. Gracias, Lourdes, Héctor Saúl. Muchas Muchas gracias. gracias, Pablo. Muchas Manuel, gracias. Pásala muy bien. Hasta mañana.